Dígame, doctor. Por favor, ¿qué tan grave es lo que le sucedió a mi hijo? Señor Afton, no me gusta mentirle a mis pacientes, así que le diré la verdad. Su hijo, lamentablemente, no sobrevivirá. La mordida que recibió en la cabeza fue lo suficientemente grande para destrozarle el lóbulo frontal. Las máquinas solo lo mantendrán con vida durante unas horas más. Le daré un momento, de verdad lo lamento muchísimo. Buenas tardes. Papá, perdóname por favor, yo solo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, maldita sea? Ya no tengo a mi principal fuente de agonía. Tú lo mataste, y ahora no podré seguir experimentando más. ¿Qué? ¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué dices esas cosas de mi hermano? Espera, no. Aún te tengo a ti, sí a ti. Tú serás con quien experimentaré ahora. De paso, te haré sufrir por lo que me quitaste, frustraste mi valiosa investigación, ahora tú serás parte de eso. Papá, esto no es gracioso, por favor dime de qué diablos estás hablando. Lo único que te diré ahora mismo, es que mejor empieces a dormir muy bien, antes de que sea medianoche. Ahora lárgate de aquí, tu presencia me repugna. Ahora entiendo todo. Ese odio, ese rencor, toda esa envidia que tuve contra mi propio hermano, no era lo que yo pensaba. Todo fue por nada. Algunas personas probablemente hayan escuchado lo que sucedió hace muchos años atrás, más específicamente, en el año 1983. Ese fue apenas el comienzo de una serie de asesinatos y tragedias a lo largo de esas pizzerías. Pizzerías, las cuales no duraron mucho que digamos. Vaya, duele incluso tan solo imaginarlo, muchos billetes directamente a la basura. Bueno, me estoy yendo del tema. Para no perder más el tiempo, solamente diré. La gran mordida. Sí, ¿cómo olvidarlo? O mejor dicho, ¿cómo podría olvidarlo yo? Evidentemente fui el culpable de que ese pobre niño terminara en las fauces del oso amarillo. Y sí, yo soy su hermano. Uno el cual está luchando consigo mismo justo en este momento, después de haber cometido demasiados errores, los cuales costaron mi relación con las personas que me rodean. Desde ese incidente, los que yo consideraba como amigos, se apartaron de mí. Y la verdad, aunque me dolió en su momento, viéndolo ahora, realmente me alegra haberme alejado de ellos. Tampoco eran buenas personas que digamos, ya que siempre se metían en problemas, e incluso recuerdo como tras quitarle un juguete a un niño, el hermano mayor de este se dirigió a nosotros, y nos terminó golpeando. Me enteré hace poco del paradero de uno de ellos, y vaya que terminó de forma muy lamentable. No solamente fue arrestado por hurtar las pertenencias de una persona, sino que el desgraciado lastimó a dos adolescentes en un estado de ebriedad bastante desagradable. De los otros no sé absolutamente nada. Y la verdad, ya no me importa. Pero hey, ojalá no hayan caído mal o peor que ese idiota. En cuanto a mi mamá, nunca supe qué fue de ella. Me dejó a mí, a mi hermano, y a mi hermana en las manos de mi padre. Y digo manos entre muchas comillas, porque él actuaba muchas veces como si yo fuera invisible. Toda la atención se la daba a mi hermano, y a veces a mi hermanita. O al menos, eso era lo que yo creía. ¿Por qué digo esto?, se preguntarán. Pues, cuando mi padre siempre llevaba a mi hermano a lo que él decía como, un paseo. Mi hermano llegaba siempre con un helado, o con un juguete en la mano. Pero su mirada, expresaba una felicidad forzada. Como si lo que tuviera en sus manos, se tratara de un soborno para ocultar lo que realmente sentía en ese instante. Y cuando lo descubrí, quedé permanentemente perturbado, y con una gran depresión en mi cabeza que hasta el día de hoy no puedo quitarme, pero soy consciente que merezco que me pase todo esto. Si tan solo, en vez de fastidiarlo, le hubiera preguntado si estaba bien, de cómo se encontraba. Pero tengo que aceptarlo, ese perdón del que tanto busco, ya no llegará jamás. De solo recordar el incidente, puedo escuchar los gritos de la gente que me decía que lo bajara, mientras los idiotas que me acompañaban refutaban con que si alguien se acercaba, lo meterían en la cabeza del robot de una vez sin contar. Pero sobre todo, como ese guardia vino corriendo con una aparente herida en la cabeza, suplicándome a gritos que lo bajara.
Y mi mente en ese momento habrá dicho, oye, solo hazlo, no es que una mandíbula que se veía que estaba estropeada a simple vista, iba a causar un accidente muy grave, y dejaría a varios niños y familiares con traumas. En serio, si alguien te dice que eres una mierda, solo acuérdate de mí. Me pregunto qué habrá sido de ese guardia. Bueno, solo espero que esté bien, es lo único que puedo decir. Después, mi hermanita, oh Dios, lo que le sucedió fue lo que causó el detonante de que toda mi familia se desmorone. Cuando ella murió, mi padre ahora me llevaba a mí también al paseo, del que tanto hablaba. Aún puedo recordar cómo a pesar de todo el daño que le hice a mi hermanito, él le decía a mi padre que no me llevara. Él sabía a dónde me llevaría, y lo peor era que lo callaba. Rechacé incluso la ayuda que me estaba dando mi propio hermano a pesar de todo. Y yo llamando incontables veces a mi padre que era un monstruo. Y hablando de él, finalmente, está mi padre. Una persona que se encargó de lastimar a mi hermano, y básicamente a toda mi familia. A pesar de todo eso, aún lo estoy buscando, sin saber su paradero, no sé ni siquiera si está vivo o muerto. Aunque mi padre me lastimó demasiado durante mi adolescencia, él era tristemente todo lo que me quedaba. Solo quería buscarlo, pero no sabría qué hacer después de eso. El sitio al que mi padre me llevaba siempre era un bosque, uno el cual tenía un camino apenas visible, pero vaya que se sabía la ruta. Cada vez que bajaba del auto, pasaba un rato y despertaba en un sitio bastante extraño, uno el cual me recordaba bastante a la habitación de mi hermano, pero pareciendo sacada de una pesadilla. Así es como se sentía mi hermano, en una habitación, solo, donde solo acechaban monstruos. Sí, así como lo escuchan, en este sitio en el que me encontraba, había monstruos. Monstruos, los cuales a mí se me hacían conocidos, podría decir en ese entonces que se trataba de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Pero su apariencia era algo que simplemente era demasiado para mí. El terror que yo sentía era tanto, que hice todo lo posible para que esos fenómenos no ingresaran a la habitación. Habían muebles los cuales podría usar para bloquear la puerta y podría decirse que funcionó, de no ser, porque unas figuras que tenían el aspecto de un peluche de Freddy Fazbear, aparecían detrás mío, y si se llegaban a juntar 3, tendría que espantarlos. Sé que son 3, porque cuando se juntaban la máxima cantidad, se escuchaban rugidos debajo de la cama, pero no como el que emitían los mini Freddys, sino, uno con la voz aún más grave, dispuesta a salir y asesinarme. Solo eran 2 noches en las cuales tenía que evitar a Freddy, porque mi padre de algún modo logró hacer que ya no pudiera mover los muebles, ni siquiera un poco. Y tampoco tenía el tiempo para tratar de moverlas a golpes o patadas, porque esas amenazas eran tan rápidas, que en una de esas ocasiones en las que empujaba con todas mis fuerzas, Foxy logró entrar a mis espaldas, escondiéndose en el armario. Sabía que era él, debido a que cada vez que me asomaba para ahuyentarlo, siempre me sacaba un susto por más que yo sabía que el desgraciado estaba ahí dentro. Pero durante todas esas noches en las que permanecía ahí, algo sumamente tétrico se presentó una noche. Era el animatrónico que ocasionó la muerte de mi hermano. Tenía muchas cosas por mi mente cuando ese maldito apareció. Ese sentimiento de culpabilidad, ira, impotencia, tristeza y desesperación. Sabía que me lo merecía. Sabía que este era mi momento. Tal vez incluso mi papá me estaba haciendo todo esto por lo que yo ocasioné. Pero, por más cruel que vaya a sonar esto, a él nunca le importamos, ni una sola vez. Y eso lo sé, porque tras haber sobrevivido a ese demonio de dientes afilados y con la sangre de mi hermano en sus fauces, me dispuse a escapar ni bien vi que eran las 6 de la mañana. Sabía que mi papá iría por mí en un rato, así que intentaba huir lo más rápido posible. La casa en la que estaba definitivamente no era la mía, y mucho menos aparentaba ser una casa normal. Pero al final, sí que tuve mucha suerte al poder salir de aquel sitio tan escalofriante. Sin embargo, antes debo decir algo muy importante, ¿recuerdan a los monstruos de los que les hablé? Bien, ellos como tal, no son reales. Se ven como si lo fueran, pero en verdad no era así, y esto lo descubrí ya que en ciertas partes de la casa habían pequeñas habitaciones donde ya hacían algunos tanques de gas. Yo al principio no entendía el por qué, ¿acaso alguien estaba enfermo? ¿Yo era el enfermo? Pero todas esas preguntas fueron contestadas, al ver como al fondo de la habitación, había un tanque, uno que desplegaba una especie de gas alucinógeno, el cual al respirar, sin querer por supuesto, lo vi.
ese monstruo nuevamente apareció. Yo obviamente me asusté, no mucho, pero sí lo suficiente para poder arrojarle uno de los tanques que estaba ahí. En ese momento, fue cuando descubrí la verdad de lo ya antes mencionado. Estos monstruos no solamente no eran reales, sino que al parecer tenían de base unos maniquíes basados en sus respectivos animatrónicos. Los cuales, servían para hacer de la alucinación algo más, perfecta, si se puede decir así. Ya que al liberar el gas en dirección con el maniquí, este automáticamente se transformaba en uno de esos animatrónicos, los cuales al ver que se trataban de alucinaciones, no pudieron hacerme nada más que darme un susto. Pero, ¿por qué mi padre hizo todo esto? ¿Qué es lo que quiere ganar? Definitivamente esto no se trata de una atracción del horror, o algo por el estilo, esto es una trampa, o eso parecía ser. E incluso tenía cámaras en varias direcciones, incluyendo la habitación. Pero no, definitivamente esto no era nada bueno. Porque, ¿qué clase de padre traería a su hijo a un lugar como este? Cuando pasó el tiempo y por lo tanto, haber crecido lo suficiente para poder estar dispuesto a trabajar de forma más segura, vi el empleo en aquel restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Ese sitio en el que hace una semana se reportaron 2 desapariciones. Pero, lo más aterrador fue que en este caso se trataba de adultos. Cuando ingresé al restaurante en mi primera noche, encontré ciertos papeles de lo que aparenta ser, una investigación de una reportera llamada Bronwyn Light. Tirados en el cesto de basura. No pregunten por qué estaba buscando ahí, era una noche larga, y por lo tanto, una muy aburrida, mi idea era solo leer un periódico que se encontraba ahí, pero allí estaban los papeles. Si los de Fazbear Entertainment querían ocultar esto, de verdad, qué pésimo escondite. Que por cierto, al leerla, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda ni bien empecé a verla. Una música que parecía provenir del escenario, o qué sé yo, empezó a sonar, era una música que estaba hecha para alegrar a los niños, pero, en circunstancias como esta, solo puedes cuestionarte del por qué asusta como la mierda. Cada ojeada que le metía a esos papeles, describían a punta de detalles del incidente de los niños desaparecidos. Ellos estaban aquí. Y habían solo 2 sospechosos, uno que desafortunadamente está desaparecido, como ya dije, no se sabía dónde estaba, pero debido a un interrogatorio sumado a una buena investigación determinaron que era inocente. Oh vaya, no puede ser, es Ralph. ¿Cómo olvidarme de él? Recuerdo que siempre hablaba con mi padre durante la época dorada en Fredbear's. Y sobre eso, nunca supe que fue del otro guardia, ya saben, el de la herida en la cabeza. Lo único que supe de él, fue que fue al hospital después de eso, y mi padre insistió en acompañarlo, incluso Ralph optó por hacerlo. Pero sin embargo, al dar tan solo una ojeada más, logré ver de quién se trataba el siguiente sospechoso. El cual por las varias pruebas y acusaciones, sumado a un antecedente que tuvo, agregando lo que nos hizo a mí, a mi hermana, y a mi hermano. Dejé caer el dibujo que me encontraba realizando, del Fredbear que me atacó hace años, ante tal aterradora revelación. Era él. No había duda. Este asesino. Su nombre es William Afton. Mi maldito padre, Dios. En ese momento, escucho unas risas de niños, pero muy lejanas. Y mientras yo trataba de comprender lo que estaba pasando, una extraña y pequeña ola de aire empuja el periódico que antes estaba leyendo, impactando sobre mí. Como si lo que sea que me esté viendo, quiera que sepa lo que está sucediendo. Veo palabras las cuales están marcadas, y cada que leía una, me iba dando cuenta que era un mensaje, el cual decía: los tramposos no ganan, pero aquellos que puedan intentarlo, harán sonreír al hombre morado.